últimamente en los autobuses y que está generando inquietud por parte de los usuarios por la imposibilidad de guardar la necesaria distancia social. Nos han llegado numerosas quejas por parte de personas usuarias de los autobuses urbanos que están alarmados por el elevado número de viajeros en determinados momentos y en determinadas líneas. Hemos constatado esa necesidad de reforzar el servicio de autobús urbano en horas punta, sobre todo en esas líneas que dan servicio a los colegios, a los centros escolares y a la universidad, en los horarios de entradas y de salidas. El número de personas que viajan en autobús es algo que en su mayor medida podemos prever, porque sí que disponemos de esos datos y de un registro de los viajeros como para poder utilizar esos datos y reforzar el servicio de los autobuses en esas horas y en esas líneas cuando más se necesita. El hecho es que a día de hoy vemos que el problema está en que se ha establecido un aforo máximo demasiado elevado, por lo que no permite a los usuarios que mantengan esa distancia social necesaria en estos momentos de la pandemia. En el pleno del mes de octubre ya discutimos este asunto del servicio de autobuses, pero parece que el equipo de gobierno no ve esa necesidad y ese problema, que necesita una solución inmediata. Creemos que no se puede prorrogar más y que debemos flexibilizar esos horarios y ese servicio de las líneas de autobuses. El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza está pidiendo a los ciudadanos responsabilidad a la hora de juntarse con familias y con amigos. Se está pidiendo responsabilidad a los establecimientos hosteleros, al comercio. Y lo que nosotros vemos es que es una irresponsabilidad a mantener un servicio que depende del ayuntamiento, en el cual no podemos garantizar esa distancia social tan necesaria. Creemos que el consistorio debe tomar medidas extraordinarias para dar cabida a esta necesidad puntual de este momento de la pandemia. A los hechos nos remitimos de que no se está tomando ningún tipo de medida extraordinaria para reforzar el transporte público en este sentido. El equipo de gobierno repite como un mantra que quiere mejorar la movilidad, que apoya el servicio del transporte público en Logroño, pero desde luego que esto no se materializa en ninguna otra medida más allá de lo que puede ser aumentar alguna parada de los autobuses. En octubre, cuando se llevaron estos argumentos al Pleno, el equipo de gobierno nos dijo que esto parecía la carta de los Reyes Magos. Pues dadas las fechas, vamos a ver si metemos estos deseos en el buzón real, aunque lo que a nosotros nos gustaría es que se aplicaran, que estudiaran esos datos de los que dispone el ayuntamiento y el consistorio y que se estableciera una flexibilidad horaria para mejorar el servicio, para permitir esa distancia social. Y es que si hacemos un simple cálculo, teniendo en cuenta que un autobús urbano aproximadamente tiene una superficie de unos 25 metros cuadrados más o menos y que a día de hoy se permite el acceso de 48 personas, pues bueno, ¿en qué otro lugar cerrado se permite este aforo? Porque nos resulta un espacio de 0,60 metros cuadrados por persona, es decir, poco más de 1 metro cuadrado por cada 2 personas. Desde luego que desde el inicio de la pandemia los horarios de los autobuses lo único que han hecho han sido reducirse, restricciones y recortes de los horarios. Y el transporte público en nuestra ciudad lo necesitamos para acudir a los centros escolares, a los centros de trabajo, y es necesario planificar en base a las necesidades y flexibilizar los horarios. No se trata de aumentar las frecuencias todos los días y a lo largo de todas las horas, sino buscar esas mayores necesidades y, por tanto, dotarlo adecuadamente, para que las frecuencias sean mayores cuando más se necesite. ¿Qué va a pasar estas Navidades? Sería interesante también incrementar los viajes en los horarios en los que se prevea una mayor afluencia. Esto también lo hemos presentado desde nuestro grupo municipal en este último pleno de diciembre.
en previsión de unos determinados momentos de afluencia al centro para realizar las compras navideñas, pues bueno, también podemos incrementar en esas franjas horarias las frecuencias de los autobuses. Los vecinos y los usuarios del transporte público de Logroño deben de utilizarlo en las mejores condiciones que se puedan establecer. Y desde el consistorio hemos de garantizar este servicio en las adecuadas condiciones sanitarias. En este momento de pandemia, desde luego, lo que no tiene mucha lógica es que en otros espacios cerrados se esté pidiendo responsabilidad y se exija distancia, lógicamente, y sin embargo en el transporte público, que depende de este consistorio, pues se siga permitiendo que los viajeros tengan que viajar pues como sardinas en lata, como se suele decir de manera coloquial. Y bueno, pues esta necesidad se la vamos a trasladar al equipo de gobierno, veamos si dota para estas navidades, ¿no?, de esas frecuencias mayores, y de cara a cuando los estudiantes retomen el curso en el mes de enero, sería interesante que pudieran hacerlo en unas mejores condiciones respecto a cómo lo están haciendo en este momento. Y nada, si tenéis alguna pregunta. Ha señalado que se debatió en el pleno de octubre. ¿Se presentó en modo moción o como...? En el mes de octubre, desde el Grupo Popular, y apoyamos también nosotros la medida, bueno, se debatieron esa y otras medidas respecto del transporte público urbano y los autobuses. Entre ellas iba también este tema de aumentar las frecuencias, pero bueno, pues os digo, las mejoras que están haciendo es modificar alguna línea, aumentar alguna parada, y esto claramente pues no cubre esta necesidad de este momento de la pandemia, lo que no quiere decir que se vayan a quedar así para siempre las frecuencias, pero si bien ahora es claramente necesario. Pues sobre todo, como hemos dicho, las que dan servicio a la universidad, las que dan servicios pues a institutos o a centros escolares que necesitan ese refuerzo. Sobre todo pues los institutos, los chavales jóvenes ya viajan solos, y está claro que en los momentos de entrada y de salida pues la frecuencia tiene que ser mayor, lo que no supone que a lo largo de todo el día sea igual. Muy bien. Gracias a todos. Un saludo.